Esta es la información para hoy en NX Noticias. Fallece mexicano tras ataque a oficinas de ICE en Dallas. Gabinete de Seguridad apoya a la UNAM ante amenazas en Internet. Cae el Chucky en Badiraguato, Sinaloa, es piloto de los Chapitos. Grupo Salinas busca politizar su deuda con el fisco, asegura Claudia Sheinbaum. Trump da ultimátum a Hamas para aceptar plan de paz en Gaza. Muy buenas tardes, mi nombre es Aura Velati y los saludo con muchísimo gusto en nombre de la titular de este espacio, Kimberly Armengol. Bienvenidos a su informativo NX. Comenzamos con la información porque se confirmó la muerte de Miguel Ángel García, migrante mexicano de 32 años, que resultó herido durante un tiroteo a un centro migratorio en Dallas. En el mismo incidente falleció Norlan Guzmán Fuentes, salvadoreño de 37 años, quien murió esposado al recibir impactos de bala, mientras que era transportado en un vehículo del Servicio de Migración. El venezolano Andrés Molina resultó herido también en el tiroteo, mientras el agresor Joshua Yan, de 29 años, disparó desde una terraza y posteriormente se suicidó. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la familia ya recibió apoyo económico, moral y legal. Agregó que se han enviado cartas diplomáticas exigiendo que se realice una investigación a fondo y dejó en claro que el gobierno de México trabaja por la defensa de los mexicanos en el exterior. Lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, pues esa es labor del propio gobierno de los Estados Unidos. Si hay una violación, pues intervenimos, protegiendo a los mexicanos desde la protección consular que puedan tener, y si ellos quieren presentar denuncia, pues con el apoyo. Al comparecer ante senadores de la República con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez aseguró que el gobierno federal no tiene pactos criminales y advirtió ante senadores que en la lucha contra la corrupción no habrá intocables. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate. El Senado de la República entregó el premio al mérito literario Rosario Castellanos a la escritora y editora Silvia Molina. En su discurso comentó que padece de dislexia, algo que en el pasado no era tan reconocido como una discapacidad, por lo que no tuvo tratamiento. Sin embargo, su familia la impulsó e inspiró para superar esa condición. Desde 2021, cada año se reconoce a escritores con obras consolidadas escritas en español o en lenguas originarias de América Latina. También le comento que luego de las amenazas a la comunidad universitaria que circularon por redes sociales, varios planteles y facultades de la UNAM suspendieron clases presenciales o se tomaron en línea algunas. Hasta el 3 o 4 de octubre, 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades tendrán clases remotas y 3 facultades más determinarán un paro total de actividades hasta nuevo aviso. Con lo anterior, son ya 10 las facultades en paro en total y 8 que migraron a clases por internet, mientras las facultades de música y ciencias mantienen un paro activo. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad apoyará en lo que se requiera a la máxima casa de estudios. Aclaró que no ha conversado al respecto con el rector Leonardo Lomelí, pero la Secretaría de Gobernación ha estado en contacto permanente con las autoridades universitarias y la mandataria también adelantó que el gobierno federal presentará una iniciativa de atención integral para los jóvenes en términos de salud mental que se aplicará en todo el país. La UNAM es una institución autónoma. Hay algunos planteles, por lo que sabemos, que cerraron por parte de las autoridades como protección y otros en donde son los propios estudiantes que están con ciertas solicitudes. Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental.
En Badiraguato, Sinaloa, elementos federales detuvieron a Juan Pablo Vargas Báez, alias Chucky, por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas. El sujeto de 29 años fungía como piloto aviador al servicio de la facción de los Chapitos. Se encuentra en la misma causa penal que 12 objetivos de alto nivel del Cártel del Pacífico, junto con Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez Jr. También en Sinaloa, 3 hombres fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores y droga. Durante un operativo en los poblados de Bartolo y Guamuchilera se identificó a varias personas con armas de fuego. Al notar la presencia de los agentes, los recibieron con disparos que los elementos federales repelieron para detener a 3 hombres y abatir a uno más. También elementos federales y estatales detuvieron a 3 personas en el municipio de Tabasco vinculadas con extorsión y cobro de piso. Los efectivos ubicaron a los 3 sospechosos a bordo de un vehículo, les marcaron el alto y tras una revisión les hallaron droga, armas, chalecos tácticos, ponchallantas y dinero en efectivo. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que el operativo se realizó en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Seguridad Estatal. En la Ciudad de México fue ultimado Miguel Ángel Mora, propietario de una estética ubicada en Avenida Mazarik Polanco. En un ataque directo, sujetos a bordo de una moto le dispararon cuando el hombre de 28 años salía de su negocio. La Fiscalía Capitalina atrajo la investigación y analizan cámaras de videovigilancia para ubicar a los responsables. Policías capitalinos detuvieron a un hombre que habría disparado un arma de fuego en la estación Centro Médico de la línea 9 del metro. Alrededor de poco antes de las 7 de la mañana, el hombre, tras discutir con otra persona, sacó un arma y disparó al suelo. Identificado como Francisco N., de 54 años, fue detenido con el arma y una identificación vigente de una dependencia militar federal. Vamos con las breves nacionales. El volcán Popocatépetl continúa con actividad constante, por lo que el semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la aparición de objetos luminosos no identificados en las cercanías del cráter, hecho que volvió el debate sobre su posible origen extraterrestre. Cuando todo estaba listo para celebrar este martes la corrida en la Plaza de Toros de Morelia, un reclamo del gobierno de Michoacán motivó que el ayuntamiento revocara el permiso para el evento, prohibido en la entidad desde abril. También se solicitará la destitución de la jueza que concedió el amparo al torero Emiliano Villafuente el Mozo. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala dio a conocer la detención del exalcalde de La Magdalena, Tlaltelulco, por el delito de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. El exfuncionario, identificado como Marco Antonio N., desvió más de 4.700.000 pesos del erario público durante el ejercicio fiscal 2023. En la colonia San Juan de Aragón, Ciudad de México, un joven de 24 años sufrió un robo de su motocicleta tras ser golpeado por los 6 tripulantes de un automóvil. Tras denunciar el hecho a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los sujetos fueron perseguidos por varias calles hasta lograr su detención y ser llevados ante el Ministerio Público. Un hombre fue impactado por un rayo sin recibir lesiones de gravedad cuando intentaba reparar las goteras en el techo de su vivienda durante una tormenta en San Juan de Abajo, Nayarit. Fue trasladado a un hospital para su atención junto a su esposa, quien al ver caer al hombre inconsciente sufrió una crisis nerviosa. Un fuerte terremoto de magnitud 6.9 sacudió a la región de Visayas en el centro de Filipinas y se percibió con mayor intensidad en San Fernando y Cebú. Se registraron varias réplicas y el epicentro se ubicó en el mar abierto, por lo que se activó la alerta de tsunami. No se han reportado víctimas mortales y las autoridades pidieron a la población evitar playas y zonas costeras. En otras noticias, Donald Trump advirtió que jamás tiene 3 o 4 días máximo para responder a su plan de paz para la Franja de Gaza. El plan exige el desarme total del grupo terrorista, su exclusión de futuros cargos de gobierno y un alto al fuego inmediato. Incluye el intercambio de rehenes retenidos por Hamás por prisioneros palestinos en Israel. Fuentes de Hamás calificaron la propuesta cargada a favor de Israel, pues impone condiciones imposibles con el objetivo de eliminar al movimiento, por lo que mantuvo su negativa a entregar las armas.
Al respecto, el Ministerio de Exteriores de Qatar afirmó que aún es muy pronto para que jamás responda al plan del gobierno estadounidense. En una rueda de prensa desde Doha indicó que el país mediador es bastante optimista. هذه الخطة تمثل نظرة شاملة لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي كانت تدعو له قطر منذ اليوم الأول. كما تعلمون أن موقف دولة قطر منذ بداية هذه الحرب هو إنهاء الحرب بكل السبل الممكنة، وهدفنا اليوم هو نهاية هذه الحرب المأساوية. قامت دولة قطر وجمهورية مصر العربية يوم أمس من خلال الاجتماعات التي جرت هنا في الدوحة مع الوفد التفاوضي من حركة حماس بتسليم الخطة، وقد وعد الوفد التفاوضي بدراستها بمسؤولية. Después de la reunión con Donald Trump en Washington, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró en redes sociales que no acordaron el establecimiento de un Estado palestino en la aprobación de un plan de paz en la Franja de Gaza. ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó fuertes críticas contra la cultura militar. Durante una reunión en Quantico, Virginia, cuestionó las iniciativas de diversidad en el aspecto físico de altos mandos, a quienes acusó de contribuir a décadas de decadencia militar. No more identity months, DEI offices, dudes in dresses. No more climate change worship. No more division, distraction, or gender delusions. En otras noticias, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo con Pfizer para reducir el precio de ciertos medicamentos en Estados Unidos. Aunque no precisó cuántos fármacos incluye el pacto, detalló que la farmacéutica recibirá una exención de 3 años sobre los aranceles impuestos por Washington. Pfizer es la primera en responder a la orden ejecutiva de mayo que exigía bajar precios en 30 días. La farmacéutica indicó que la mayoría de los tratamientos son atención primaria y algunas marcas especializadas tendrán descuentos de hasta 85%. For many years, Americans have paid the highest prices anywhere in the world for prescription drugs. They paid far more, 10 times, 13 times, 15 times more than other countries for the exact same product. A major reason is that the American consumers have been subsidizing research and development costs for the entire planet. A pregunta expresa sobre la entrevista que Ricardo Salinas Pliego ofreció a un medio en Estados Unidos donde nuevamente afirmó ser perseguido por el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que quiere jugar el papel de víctima. El empresario reiteró busca politizar su deuda con el fisco, misma que al llegar al caso a la Suprema Corte asciende a 48,000 millones de pesos. Si él decidiera pagar ahora, pues podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos de multas y otras cosas, pero tiene que decidir pagar. Entonces, ¿cómo politizar una deuda? Precisamente esta mañana la presidenta de México volvió a hablar sobre las deudas de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, señalando que ya tuvo comunicación con los acreedores del empresario. Rodrigo Muñoz tiene todos los detalles. ¿Qué tal, amigos de NX Noticias? Así es, pues esta mañana durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum se volvió a referir al tema del empresario Ricardo Salinas Pliego, y es que asegura que en días recientes pues recibió una llamada de unas personas de Estados Unidos que aseguran son precisamente a quienes les debe el empresario mexicano. Y es que recordemos que en días pasados, pues bueno, Ricardo Salinas Pliego ofreció una nueva entrevista ahora con un medio estadounidense en donde habla sobre pues la corrupción que de acuerdo con él existe en el país y quiénes son los que la generan. La presidenta pues declara o bueno, señala que esta, como otras de sus posicionamientos, como otros de sus
de sus comentarios pues resultan un tanto irónicos, ya que pues él sigue teniendo una deuda muy importante ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT aquí en México, y bueno, también debe allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues la presidenta de México asegura que ya se estará poniendo de acuerdo con estas personas, de las cuales pues precisamente por motivos de confidencialidad no quiso revelar quiénes eran, si pertenecían a alguna empresa en específico, pero sí nos adelantó que se pretende reunir con ellos en días próximos para hablar sobre este asunto, esta deuda que sostiene y mantiene el empresario Salinas Pliego también allá en Estados Unidos. Esto ocurrirá los próximos días. Una vez más, la presidenta hace un llamado para que todos, por igual, cumplan con su obligación fiscal y paguen los impuestos que deben ante las autoridades mexicanas. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó algunos de los eventos a realizarse en el marco del Año de la Mujer Indígena en México. El programa inicia el 12 de octubre con el evento Danzas de la Malinche en el Zócalo de la Ciudad de México. Posteriormente, en la Feria Internacional del Libro, el 19 de octubre, también habrá diversos foros en torno a la Malitzin con la participación de expertas en el tema. Además, destacó un coloquio internacional en el Palacio de Bellas Artes organizado por la Secretaría de Cultura y la transmisión de 9 cápsulas en radioeducación y estaciones comunitarias por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Participan muchas mujeres que se han dedicado, además de mujeres de los pueblos indígenas, participan mujeres que se han dedicado a estudiar este tema, muchas de ellas originarias de pueblos y que hoy son pues reconocidas académicas. Desde el primer largometraje de Walt Disney hasta el casco de Iron Man, pasando por el recuerdo de personajes icónicos, bocetos y vestuario, el universo mágico de Disney aterrizó en Madrid, España. Se trata de una exposición única que reúne a más de 250 piezas icónicas para conmemorar el centenario de la compañía. Vamos con los deportes con Gerardo Meléndez. Con el gusto de saludarte, bueno, pues hoy tenemos que mencionar a el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo, quien volvió a hacer historia al asegurar su clasificación en días pasados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Este logro se concretó en el clasificatorio olímpico de Beijing 2025, donde Carrillo no solo obtuvo la plaza para México, sino que también se colgó la medalla de bronce con una puntuación total de 222.36 puntos. Esta será la segunda participación olímpica consecutiva para el jalisciense, reafirmando su estatuto como un pionero y principal referente del patinaje artístico sobre hielo en el país. Su rutina, marcada por una emotiva técnica y coreografía al ritmo de Elvis Presley, cautivó a los jueces y al público, demostrando la madurez de que un atleta ha superado grandes obstáculos de infraestructura y apoyo. El significado de esta clasificación trasciende el deporte, pues Carrillo representa la resiliencia y el crecimiento de las disciplinas invernales en una nación sin tradición en ellas. Su éxito en Beijing 2025 consolida su trayectoria y le permite enfocarse en llegar en su mejor momento a la justa de Milano Cortina 2026. Y Motores al Límite con Mario Domínguez. Muchas gracias. Finalmente, Marc Márquez logró su 7º campeonato del mundo en la categoría reina del motociclismo y el 9º en su carrera. Lo hizo con Ducati. Pasaron 6 años de duras lesiones, operaciones y recuperaciones y retos que se puso él mismo al rechazar una oferta de $12 millones del equipo Honda en 2024 y correr con el equipo privado de Ducati en Gresini. Finalmente se fue al equipo oficial Ducati y este fin de semana en Motegi arrasaron. Pecco Bagnaia volvió al triunfo después de un año de muchas desilusiones y Marc Márquez se lleva el campeonato del mundo. Fue un fin de semana fantástico para la marca italiana. Seguimos contigo. Hasta aquí la información, lo espero a las 10 de la noche en cierre de edición.